Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, corazón, te lo mereces, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales y también es una enseñanza. Fíjate en todas las figuras de las cartas que te muestren porque te voy a enseñar también cómo poder interpretar la lectura, mi querido Acuario, ¿vale? Vas a aprender, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso lo que yo he visto. En primer lugar, siento que vas a recibir llamadas telefónicas o mensajes de personas que no están dentro de tu zona de confort. Alguien te llama, alguien te escribe, alguien se pone en contacto. El otro mensaje también, mi querido Acuario. No sé si tú tienes esa percepción que últimamente me dice Richard, parece como que en mi entorno alguien me observa. Parece como que no estoy solo, no estoy sola en mi casa, en mi habitación. No sé qué tiene que ver, o es una puerta, o es una ventana en la cual tú me dices, Richard, justo yo en ese lugar veo como una luz, cariño. O tú de repente tienes sueños y justo esa puerta, esa luz, esa puerta o esa ventana, perdón, ves como una luz y no entiendes por qué se repite posiblemente constantemente lo que es este sueño, o tú de repente lo ves de una forma consciente, mi querido Acuario. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿vale? Yo solamente te digo lo que veo, tú toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios Universo. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. No sé qué tiene que ver el nombre de Sara o Saraí, ¿vale? No sé, tú solamente toma lo que es tuyo. Sonia, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón, esta carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros, cariño, como carta guía. Si tú te das cuenta, mi querido Acuario, aquí hay un personaje que está con una camiseta negra, como si estuviera pasando lo que es un luto. No todo tiene que ser luto de que una persona haya partido lo que es en la parte celestial, no. A lo mejor de repente puede ser que existe una persona que se está separando, que se está divorciando, o que a lo mejor de repente la pareja que tenía lo ha dejado. Cariño, también puede ser tu energía, mi querido Acuario. Siente un escorpio muy fuerte. Pero tú fíjate, si tú te das cuenta en esta carta, cariño, este personaje, a pesar de su dolor, a pesar de los recuerdos, está dispuesto a volver a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque esta pequeña plantita, como si fuera una planta de patatas, ha dado ya lo que es frutos, cariño. Ha creado lo que es raíz. Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen, si tú de repente has terminado lo que es una relación, me dicen que esto no es el fin, mi querido Acuario, que vas a tener otra oportunidad. Te vas a dar otra oportunidad. Si tú de repente me dices, Richard, hay una persona que me interesa mucho, esta persona sé que ha terminado su relación, ¿tú crees que esta persona me busque? Esta persona, cariño, te piensa. Esta persona te recuerda y en algún momento, cariño, se le pasa por la cabeza si puede existir la oportunidad de que vosotros puedan volver a empezar otra vez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ti. La lectura es para Acuario, cariño. Porque puede ser que tú me digas, Richard, pero a lo mejor está pensando por otra persona. No, estamos hablando de tu lectura, Acuario, ¿vale? Entonces, hay un personaje, mi querido Acuario, que quiere volver a empezar otra vez. El otro mensaje también que te puedo dar, Acuario, porque no todo tiene que ser amor.
de pareja. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo en estos momentos estoy en un proyecto, pero es cierto que se me hace difícil, ¿vale? Ya me gustaría de repente tener los beneficios, ganar. Si tú te das cuenta, Acuario, esta plantita ya está dando frutos, pero tienes que tener paciencia, cariño. ¿Por qué? Porque esta planta, aunque su raíz es muy profundo, que nos dicen que tu proyecto es bueno, es sólido, todavía falta crecer un poco más. Entonces, mi querido Acuario, estás por buen camino. Si tú estás en un proyecto, en un negocio, en un sueño, estás por buen camino, corazón, ¿vale? El otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Acuario, posiblemente muchos de vosotros, puede ser que están tratando de sacar adelante a los hijos, a la familia, y en algún momento de repente te preguntas, ¿ellos me van a corresponder como tal? ¿De repente voy a tener algún tipo de beneficio? ¿Será que mis hijos van a estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿Será que este chico, esta chica que yo le estoy apoyando va a estar conmigo en las buenas y en las malas? Sí, corazón. Lo que tú estás sembrando en este momento, mi querido Acuario, va a dar frutos, me dice. Va a dar frutos, ¿vale? Entonces, hazlo con fe, Acuario. Todo lo que tú hagas, Acuario, hazlo con fe, porque va a dar frutos, mi querido Acuario, ¿vale? Algo maravilloso viene. Todo lo que tú estás empezando, cariño, si lo haces con amor, tenlo por seguro que va a dar frutos. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Signos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Voy a sacar más cartas, no te preocupes, sino que tengo que darte mucha información. Que Dios Universo me ayude. Signos. Tenemos lo que es la carta de la Torre Capricornio, Cáncer, otra vez Capricornio, Piscis o Acuario, cierras con un Leo, corazón. Vamos a continuar. Te enseño las cartitas, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Acuario. Vamos a ver, iniciales, mi querido Acuario. Hay otro mensaje que se me estaba olvidando con esa carta y ahora te lo voy a decir, pero déjame entregarte las iniciales. La letra T, la letra I y la letra Y, mi querido Acuario. También, el mensaje que se me estaba olvidando, Acuario, la palabra, el que no arriesga no gana. Es el momento, cariño, de apostar por tus sueños, me dicen, ¿vale? Si hay algo que tú tienes en tu mente, hazlo, corazón. Vamos a ver qué me dicen el tarot Arcángel Gabriel, ¿vale? Vamos a ver el oráculo, Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Acuario. Es una carta guía preciosa, corazón, preciosa. Dicen, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómase un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada. Cariño, mi querido Acuario, siento un escorpio muy fuerte. Esta carta, Acuario, es muy precioso. Por eso que yo te decía con esta carta guía que tú vas a tener una segunda oportunidad. A veces, mi querido Acuario, cuando algo no funciona en nuestra vida, nos sentimos menos, nos sentimos con el autoestima bajo, como que hemos fracasado, y nos hacemos preguntas, y nos preguntamos y nos respondemos, ¿qué he hecho mal para que esta relación no funcione? ¿Qué me falta a mí para que esta persona me quiera? ¿Por qué se fue con la otra? ¿Por qué se fue con el otro? ¿Acaso no soy suficiente mujer? ¿Acaso no soy suficiente hombre? ¿Qué me faltó? En el proyecto, en el trabajo. ¿Será que a lo mejor de repente me han despedido porque no soy bueno en ese trabajo? ¿Será porque a lo mejor de repente me falta sabiduría, me falta inteligencia? No, corazón, no. Todo lo que nos pasa en esta vida, mi querido Acuario, es un aprendizaje. No lo tomes como algo negativo. No te sientas mal si a lo mejor de repente no has funcionado en el trabajo, si no has funcionado lo que es en el amor. Tómalo como una experiencia. Quiero que te sientas orgulloso y orgullosa de ti, mi querido Acuario. Si esa persona se fue de tu vida, es simplemente porque no estaba hecho para ti. Recuerda que Dios
es sabio, es nuestro Padre, cariño. Dios no va a permitir que una persona esté contigo aún sabiendo que te va a hacer daño. Entonces, te libera de esa energía. No es porque tú seas feo, tú seas fea, porque no estás a la altura. No, corazón. Simplemente porque ese personaje no era para ti, mi querido Acuario, y porque hay algo bueno que te va a llegar. Entonces, arriba los ánimos. No te quiero ver deprimido, deprimida. Mírate en el espejo y di, soy perfecto, soy bello. Estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, valórate, Acuario, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué tipo de oportunidad te va a llegar a ti, mi querido Acuario? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios... Cayeron 2 cartas. Vamos a hacer caso. Me dicen, la oportunidad que te va a llegar lo que es a tu vida, corazón, es, en primer lugar, una conexión con una persona muy importante. Una conexión con una persona que puede ser también de tu misma edad. Tú solamente toma lo que es tuyo. Siento, corazón, que muchos de vosotros van a estar atrayendo a la familia, al hogar. Te siento como si fueras la matriarca, como si fueras el patriarca, cariño. Siento como que vas a tener el papel de líder. Líder, me dice. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, te veo realizado como madre, como padre. Entonces, tú tómalo de una forma general. Si tú de repente me dices, Richard, el gran deseo que yo estoy buscando es ser madre, es ser padre. Vas a sentirte realizado. El gran deseo que yo quiero, Richard, es poder recuperar a mi familia. Vas a recuperar a tu familia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este personaje, esta mujer, cariño, está meditando, está lo que es en una fase de conexión con la parte espiritual. Estás empezando a traer lo que realmente vale la pena, mi querido Acuario, ¿vale? Cuando yo te digo lo que realmente vale la pena, personas que valgan la pena, no personas que te hagan infeliz. Si tú de repente hay una persona que te hacía sentir mal, que te maltrataba, esa persona, cariño, no te merece. No la traigas, ¿vale? Si tú me dices, Richard, porque si tú te das cuenta, fíjate muy bien, aquí al costadito hay un pececito que está rondando. Y este pececito, cariño, representa los hijos que vendrán también. O simplemente el contacto de una persona que tranquilamente puede ser también de elemento agua. Vas a empezar a traer todo lo bueno. Siento, mi querido Acuario, con esta carta del Rey de Oros también me dicen, también vas a traer lo que es tu estabilidad, corazón. Muchos de vosotros, Acuario, veo que están en una fase de jubilación también. O de repente me dice, Richard, ya he trabajado tanto, tengo 40 años, me voy a jubilar. Cariño, si te lo puedes permitir, adelante, ¿vale? Porque siento que muchos de ustedes dicen, Richard, ya tengo todo lo que quería, ahora quiero desconectar. Ahora quiero vivir. ¿Quién te dice a ti, Acuario, que a lo mejor en el transcurso de esta semana te vas a tomar, yo qué sé, una semana sabática, un año sabático, corazón? Te vas de vacaciones, desconectas del mundo, desconectas del trabajo, como que te vas a mimar, porque esta carta me habla de estabilidad, mi querido Acuario. Siento que te vas a mimar. Siento que tú me dices, Richard, lo único que yo quiero en estos momentos es atraer lo bueno. Entonces, corazón, empieza a hacer filtros. No atraigas cosas negativas. Empieza a visualizar cosas positivas. Muchos de vosotros, cariño, te vas a sentir que tocas lo que es el cielo. Corazón, vas a empezar a traer cosas buenas. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Qué están pensando? ¿Qué quieren de ti? Vamos a ver. Esta carta que ha saltado. Mi querido Acuario, siento que hay una persona que viene a tu vida renovado y renovada, a empezar desde cero. Cariño, puede ser una persona que tú conozcas, como también puede ser una persona nueva, porque esta carta representa la carta del paje de copas, una persona que puede ser nueva o menor que ustedes también. Veo que esta persona, cariño, el color azul predomina en su mundo. Entonces, es una persona muy espiritual. Es una persona que llega a tu vida por destino. Entonces, puede ser lo que es una llama gemela, un alma gemela o relaciones kármicas. Una persona por destino. Y que no te extrañe, mi querido Acuario, que sea una persona nueva. Nueva, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del
paje de copas. Siento que esta persona también, cariño, posiblemente me dicen, se está liberando. Quizás puede ser que está dejando lo que es un país, está independizándose, ha salido de casa o simplemente está lo que es en un divorcio. Fíjate muy bien en el manto que tiene detrás, que es transparente. Entonces, nos están hablando de almas. Almas. Puede ser alma gemela, llama gemela, corazón. Almas. Hay una persona que vuelve a tu vida. Reconoce que tú eres especial. La carta también del paje de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente tú me dices, Richard, tengo un resentimiento por él o por ella. Pero es cierto que siempre lo he pensado, siempre lo he recordado. Estas dos cartas nos hablan de dos cartas jóvenes, cariño. Al margen de lo que ha pasado entre vosotros, cariño, me dicen, ustedes pueden volver a empezar otra vez desde cero. ¿Por qué? Porque son cartas jóvenes. Jóvenes. ¿Qué pasa cuando dos niños pelean? Automáticamente están resentidos de repente lo que es media hora, unos minutos, y luego corazón están como si no hubieran pasado nada. Entonces me dice, actúa como un niño, actúa como una niña, deja esos rencores, vosotros pueden empezar desde cero. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Acuario, puede ser que muchos de ustedes están heridos, están heridas por lo que han vivido con una relación del pasado. Esta persona nueva, cariño, es diferente. Me dicen, actúa desde cero. No metas a todos en el mismo saco, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Las características. Mira, es impresionante, Acuario. Dice, para muchos de vosotros, corazón, esta persona puede ver lo que es un contraste de piel. A lo mejor de repente tú eres muy blanca, muy rubio, y la otra persona es moreno, morena o viceversa, pero se ven guapísimos. Hay un encuentro de almas o de llamas gemelas. También me dicen, con esta persona, posiblemente muchos de vosotros están haciendo lo que es un contrato. ¿Quién te dice a ti, cariño, que la persona que te va a hacer feliz es una persona que también puede estar en el trabajo, mi querido Acuario? ¿Vale? Siento esto. Siento, corazón, que muchos de vosotros van a entrar lo que es en un compromiso. Hay una persona que puede ser del pasado, que valga la pena, o una persona nueva que va a entrar en compromiso contigo. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta también del 2 de oros. Me dicen, para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando también con personas de elemento tierra. Estos personajes, cariño, en estos momentos están haciendo un balance o están tratando de poner en orden su vida. Muchos de ellos posiblemente se están divorciando o muchos de ellos, cariño, van a dejar quizás su zona de confort por ustedes. Esta persona de repente viene de un lugar, cariño, donde hace mucho frío. Veo mucho hielo, cariño. O está en un lugar donde el invierno es duro. Piel blanca o piel trigueña también, o está muy bronceado, cabello castaño o cabello negro, natural o pintado, mi querido Acuario. Entonces, prepárate, corazón. Prepárate porque Dios te va a recompensar. Prepárate, corazón, porque tu mundo no está perdido. Pero sobre todo, quiérete a ti mismo, me dicen las cartas. Te quiero, Acuario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, corazón, y dime si te gusta.